el Salmo 19, que a veces las personas niegan la existencia de Dios. Y leeremos aquí en el Salmo 19, verso 1 al 4, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y luego leeremos también en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1. Capítulo 1 dice el verso 16, capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo reveló, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde, noche. En algunos lugares ya está por llegar la noche. Y el título de este mensaje es: Dios existe porque existe. Los hombres se cuestionan la existencia de Dios. Y aún a veces hasta en los creyentes hay cuestionamiento de la fe. Tantas veces cuando dudamos y hacemos como que Dios no es capaz de obrar en situaciones que puedan ser adversas, situaciones que puedan ser difíciles, y el hombre excluye a Dios de sus vidas. El inconverso, dice la Escritura, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ahora, cuando leemos la Escritura, la palabra de Dios, allí en el libro de Génesis se da por sentada la existencia de Dios. Dios no se detiene a explicar de cómo llegó Él a existir, o cómo Él es, o cómo es su naturaleza para poder hacer las cosas, sino que desde el primer versículo que el Señor, cuando se abre este santo libro, la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no dice absolutamente nada más. Y nos deja a nosotros una manera de leer en su creación. Pues allí, en el Salmo que hemos leído, el Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando aparece la palabra Dios aquí en este texto, en el principio, los cielos cuentan la gloria de Elohim. El im, cuando el sufijo im indica que es plural. Nosotros nos detenemos a pensar y a tratar de humanizar a Dios. Ese es el gran defecto del ser humano. Pensar que podemos imaginarnos a Dios como humano. Estoy hablando del Dios eterno, porque Dios se humanó en la persona del Señor Jesucristo. Cuando decimos que Dios en tres personas, en ninguna parte de las Escrituras dice que Dios es en
es en tres personas, pero sí dice, habla del Dios Padre, del Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Estos tres son uno. Así dice allí en Primera de Juan, que estos tres son uno. Habla de una unidad de tres. Ahora, cuando leemos aquí que los cielos cuentan la gloria de Dios, la hermosura de Dios, cuando nos revela allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estaba allí el verbo con Dios. La palabra era Dios. Dios obrando a través de su palabra. Dios dijo allí en el Génesis capítulo 1, y Dios obró e hizo. Dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios hizo las aves, hizo los seres vivientes, lo hizo todo allí por la palabra. Ahora, cuando miramos hacia arriba, cuando vamos a un lugar donde hay cielos nítidos, claros, y podemos ver las Pléyades, y podemos ver las estrellas, podemos ver la Osa Mayor, y podemos allí ver la Vía Láctea, podemos ver allí los cielos con nitidez. Podemos imaginarnos cómo el salmista estaba leyendo en la creación. Así también los seres humanos, aquellos que no creen, aquellos que niegan la existencia de Dios. Dios ha dejado un libro abierto allá arriba en los cielos. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El Salmo 119, verso 89. Salmo 119. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, lo dice el salmista. Y está mirando hacia arriba, está mirando hacia los cielos. Cuando el salmista allí en uno de los salmos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios da por hecha y da por sentada su existencia. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí vemos una figura antropomórfica de Dios. Nos habla de las manos de Dios. Anuncia la obra de sus manos. Como que Dios con sus manos lo creó todo. Pero vemos allí en Juan capítulo 1 que Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra. El Salmo 145, verso 10, dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Ahora debemos detenernos a pensar, a meditar en la existencia de Dios. Pues muchas veces el hombre camina sobre el escenario de esta tierra como si Dios no existiera. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Aún en el universo más pequeño de esta tierra, aún en el universo del átomo, podemos contemplar a Dios y podemos elevar nuestros ojos hacia el cielo y podemos contemplar a Dios. Un hombre que subió al cielo en un vuelo dijo: yo pensaba que el hombre era grande por su poder, yo pensaba que el hombre era grande por su saber. Sube al cielo y verás cuán pequeñito el hombre es. Esto lo dijo un hombre que llegó hasta la luna.
Ahora, cuando leemos que la palabra declara, da por sentada la existencia de Dios. Dios existe porque existe y Dios tiene un propósito. Dios es real. Dios existe realmente. ¿Lo creamos o no? El hombre, aunque niegue la existencia de Dios, somos nosotros los seres humanos quienes dependemos de Él y no Él de lo que creemos nosotros. Ahora, cuando en nuestra defensa de la fe tratamos de convencer a los hombres que Dios existe para que cambien, la verdad que podemos deshacernos en argumentos, pero el hombre debe abrir su corazón. Si no pueden creer al Dios creador, menos podrán creer en el Hijo Salvador. Dios debe trabajar en la mente y el corazón del hombre para que el hombre pueda creer. Ahora, somos nosotros los que proclamamos esta verdad, los que proclamamos el mensaje del Evangelio, lo que hemos leído allí en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, donde el apóstol dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, es el Espíritu Santo de Dios el que va a producir el querer como el hacer en cada corazón, el que va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio, para que el hombre pueda creer. Es poder de Dios para salvación. Cuando el hombre cree al mensaje del Evangelio, debe creer que Dios existe, porque el que se acerca a Dios, dice la Escritura, debe creer que le hay. Debe creer que le hay. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos acercamos hasta Dios por la fe en nuestros corazones, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, y aquí vivirá está en futuro, porque el hombre se encuentra muerto en delitos y pecados, y es necesario que se acerque al Dios creador para que pueda tener vida eterna. No hay otra manera, no hay otra forma. Ahora cuando leemos la Escritura, y hay personas que se resistan a creerlo. En el Salmo 14, verso 1 al 3, Salmo 14, verso 1 al 3, ¿quiénes son los que se resisten? ¿Quiénes son los que dicen que Dios no existe? ¿Cómo Dios considera a estos hombres? Dice el verso 1, dice el necio en su corazón. Pensar que Dios no existe es una necedad. Nietzsche proclamaba la inexistencia de Dios. Voltaire era un hombre ateo que negaba la existencia de Dios y que decía, desde aquí a 100 años, la Biblia y el cristianismo desaparecerá de la tierra. Pero a los 100 años, en su casa, se instaló una imprenta para imprimir Biblias. Y Dios sigue existiendo. Dios ha muerto, dijo un hombre. Dios ha muerto, pero Dios está vivo. Dios está vivo y está entronado en los cielos. Y está mirando por sobre todos los hombres para corroborar a los que son de corazón perfecto para con Él. Proclamamos la existencia de Dios. Dios es real, Dios existe. Y de aquí a 1.000.000 de años, quienes proclamamos esta verdad, quienes proclamamos que el Señor Jesucristo vino a pagar el precio de nuestro rescate, que vino a pagar por nuestra culpa, por nuestros pecados, estaremos vivos allí en los cielos con nuestro Salvador. Cuando allí en el libro de Eclesiastés dice que Dios puso la eternidad en los corazones de los hombres y que cuando dice el necio en su corazón que no hay Dios, aún en lo más profundo de su corazón, sabe que hay una eternidad, sabe que hay
que hay después de la muerte hay un umbral que traspasar, que tanto los hombres temen. El incrédulo, el ateo, tiembla ante la muerte, tiene miedo. Hombres que no quieren atravesar este umbral, hombres que no quieren partir del escenario de esta tierra, hombres que están tan aferrados a esta tierra impía que no quieren porque tienen miedo de lo que hay más allá. Hay un himno que cantamos que dice: eternidad, qué grande eres, eternidad que nunca mueres. Oh, dime dónde yo iré, feliz o triste, ¿cuál será? La eternidad se acerca ya. Un día atravesaremos este umbral para ir a la presencia del Señor. Cuando allí la misma escritura nos va mostrando, nos va enseñando acerca de la existencia de Dios. Tenemos allí, como mencionaba en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y vamos aprendiendo mientras van pasando los días, mientras van pasando los meses y los años. La vida misma, la creación misma nos va enseñando acerca de Dios. Podemos ver su providencia para nosotros los creyentes, su providencia aún para el que no es salvo. Llueve sobre justos e injustos. El Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Y el Señor extiende su misericordia para con los hijos de los hombres. Así nos declara la palabra del Señor. Y podemos ver que aún las aves, el Señor se preocupa de ellas. Podemos ver las flores como el Señor las viste. Podemos ver toda la magnificencia y el poder de Dios en su creación. Podemos ver las maravillas que Él hace. Allí, en las bellas flores que adornan nuestro camino muchas veces. Y podemos ver el paisaje que cambia cada día y que Dios lo ha pintado para que nosotros nos gocemos en esta hermosa creación. Aun cuando en la noche titilan las estrellas, podemos contemplar la gloria de Dios. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Silenciosamente el Señor nos habla a nuestros corazones. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ahora, querido hermano, hermana, usted podrá salir en esta noche y contemplar el cielo y podrá ver las estrellas. Un hombre salió de su tienda en una oportunidad y Dios le habló a través de las estrellas. Mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Dios le habló a través del cielo mismo. En el cielo, con las estrellas, Dios le dio un mensaje a un hombre de Dios. Y también nos da un mensaje para nosotros en este día. El Señor nos invita a que sea aumentada nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios aún en el silencio de la noche, aún en el paisaje de la noche, aún en la creación misma, como dice allí en la carta a los Romanos, el capítulo 1, Romanos el capítulo 1, que las cosas invisibles de Él, lo que de Dios se conoce, El hombre, aunque no haya tomado jamás una Biblia en sus manos, aunque no haya abierto este santo libro nunca, nos dice aquí la Escritura, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted pensará que el hombre se excusará
que yo nunca oí un mensaje tuyo, Señor, que nunca vino una palabra a mis oídos cuando te daba cada día, cuando hacía salir el sol, cuando hacía venir la lluvia, cuando las nubes eran llenas de agua y sobre la tierra se derramaban. Yo ahí te hablaba, dirá el Señor. Así nos habla. Están entendidas por medio de las cosas hechas. Son claramente visibles. El Señor hace visible su persona, en la creación. Mire, hay varias maneras que tiene Dios de hablar, varias maneras. Tenemos la creación misma, tenemos las cosas hechas, aún más, como nos dice allí en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, el Señor Jesucristo le ha dado a conocer. El Santo Hijo de Dios vino desde el cielo hasta esta tierra. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Me preparaste cuerpo, dice allí en la carta a los Hebreos. Tomó forma humana. Cuando dice allí el texto que tantas veces lo he mencionado, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 6 en adelante, donde dice, el cual haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice el verso 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará, toda lengua reconocerá al Santo Hijo de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ponga atención, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda la creación, toda la humanidad, todas las criaturas celestiales, los que están en pie delante de Dios y también los caídos. Aún todo hombre, el ateo incluso, doblará su rodilla. Por eso es que es importante prestar atención a lo que el Señor Jesucristo nos está exponiendo en su palabra, a lo que la palabra de Dios nos dice, hablando Dios por los santos apóstoles, hablando Dios por los santos hombres de Dios, porque los santos hombres de Dios, nos dice la Escritura, hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios no es el mensaje y la realidad de Dios no es subjetiva, no es subjetiva, no es algo que pudiera ser, no es algo que pudiera ser, sino que Dios existe, Dios existe, Dios es real, es real, es real. Y no depende de nuestro modo de pensar, ni nuestro modo de sentir, no es por sentimiento. Por fe andamos, no por vista. Así nos dice la Escritura, y debemos atesorar esta verdad en nuestro corazón, apropiarnos de esta verdad en nuestra vida, porque Dios es real y el mensaje es objetivo para que usted pueda volverse a Dios, Hay pasajes que hablan, pero tremendamente, allí en Tito, la carta de Tito, donde el apóstol Pablo le escribe y dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Fíjese bien, la cual Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Dios existe,
y no miente. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna está prometida desde antes del principio de los siglos. Y Dios no miente. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que podemos aferrarnos a esta verdad. Podemos tomar esta verdad, disfrutar de esta verdad, creerla de todo corazón, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, un día terminará nuestro tiempo aquí. Abriremos nuestros ojos en la eternidad, como muchos queridos hermanos que ya han partido y que están disfrutando de su presencia. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estaremos allí llegando, viendo llegado a la meta, a la presencia del Señor, disfrutando de Él, disfrutando de su presencia, contemplando su rostro, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí hay un hombre encomendado para la predicación del Evangelio, como el Señor me lo ha encomendado a mí y como se lo ha encomendado a muchos hombres de Dios. Les rogamos en esta hora, rogamos, como embajadores del reino de los cielos, rogamos, reconciliaos con Dios, reconcíliese con Dios. Dios nos ha hablado de muchas maneras, Así lo dice la carta a los Hebreos, el capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No tan solo lo que dijo el Hijo, lo que habló el Hijo, sino lo que el Hijo hizo sin hablar, en silencio, cuando estaba allí caminando con los suyos, cuando caminó sobre el mar, cuando resucitó a Lázaro, cuando perdonó a Pedro. Porque el Señor, mire, es con tanta bondad, con tanta misericordia, que a usted y a mí nos permite ir por la vida. Y aunque nos equivoquemos y aunque pequemos muchas veces, el Señor perdona nuestras culpas. Hijitos, dice allí en Primera de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es el Señor. En su bondad, en su misericordia, nos abre la puerta cada vez que fallamos, cada vez que volvemos las espaldas, cada vez que cavilamos en nuestros corazones. Allí está el Señor, con los brazos abiertos, esperando para que nos reconciliemos con Él. Y usted, amigo, que no es del Señor, usted que ha tenido tanto tiempo esperando al Señor, y el Señor con los brazos abiertos, diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tanta espera para venir a postrarse delante de la persona del Señor Jesús, de aquel Hijo enviado para su salvación. Dice allí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Manifestado en los postreros tiempos. Y allí Tito lo mencionaba también. Tito lo mencionaba y dice, prometió, el cual prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó
su palabra por medio de la predicación. Y el Señor le llama hoy, hoy, hoy es el tiempo aceptable de salvación. He aquí el día, he aquí el día. Es hoy, no mañana. El Dios que no miente le está prometiendo salvación. Pero esta salvación, aunque es por gracia, al Señor Jesucristo le costó la vida. El Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, entregado por nuestras culpas. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su herida, por su llaga, usted y yo recibimos la sanidad. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, recibimos la vida por Jesucristo el Señor. Dios no necesita que tú creas que exista para existir. Pero tú sí necesitas creer en Dios para salvar tu alma. Necesitas creer en Él. Pero aún, los demonios creen y tiemblan. Nos dice la Escritura. Cuando allí la Escritura nos llama a creer en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, el asunto para ti no es si Dios existe o no, porque podrás pasar tu vida pensando que Dios no existe. Podrás vivir como quieras, pero tendrás que enfrentarte a Él. Tendrás que enfrentarte a Él, porque Él existe. Tendrás que ir delante del juez de toda la tierra. Allí, en el libro de Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Al lago que arde con fuego y azufre. Ahora, hay un libro, es el libro de la vida. Y allí el que no se haya inscrito será arrojado en el lago que arde con fuego y azufre. Pero tú, querido amigo, amiga, puedes escapar de esta condenación. Y la única manera es ir a Cristo el Señor, pidiendo perdón por tus culpas, pidiendo perdón por tus pecados, postrándote delante de Él, reconociéndole como Salvador, aceptándole. Juan 1:12 lo dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Un hijo de Dios, adoptado por medio de Jesucristo el Señor. Ahora, para colmo de esto, el asunto no es que tú creas que Dios existe, porque tampoco eso te salva. Los demonios creen y tiemblan. Es ir a la persona del Señor. Y reitero esto. Ahora, debes de dejar de buscar que alguien te convenza que Dios existe. Porque a veces las personas están buscando cuál es la religión verdadera. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Y van de local en local, de congregación en congregación, buscando la religión verdadera. Van por los mormones, van por los testigos de Jehová, van por los evangélicos, van por la Iglesia Católica, y los hombres deambulan buscando que alguien le convenza. Pero Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nos dice allí que las cosas invisibles de Él
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y luego nos dice allí en la palabra que habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Cuál es el paso entonces a dar? Si todos dicen tener la verdad, todos dicen tener la verdad, pero hay uno solo que es la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo afirmó ser la verdad. Y Él es Dios y es hombre. Es el sumo pontífice. Es el puente máximo. El único que puede unir a Dios con el hombre y llevar al hombre a Dios. Así nos muestra la Escritura. ¿Qué debes hacer entonces? Pedir perdón por tu incredulidad y por todos tus pecados. Confesarlos a Él. Entra allí en lo secreto. Entra en lo secreto. Cerrada la puerta de tu habitación y confiesa tus pecados al Señor. Y pídele que el Señor te muestre, que el Señor te guíe. Señor, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Te recibo como mi Salvador. Entra a mi corazón. En ese momento se romperán las cadenas del pecado y serás verdaderamente libre en la persona del Señor Jesucristo. Acepta al Hijo de Dios en tu corazón. Solamente el Señor Jesucristo te puede dar salvación. Solamente el Señor Jesucristo te puede librar de las cadenas con que estás atado. El Señor Jesucristo te puede libertar verdaderamente. Así lo muestra y lo dice la palabra del Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiera el Señor que tú puedas en esta noche, recibir a Jesucristo como tu Salvador. Y para terminar, quiero leer un par de pasajes allí en Apocalipsis, el capítulo 19. Dice el verso 1 y 2, Apocalipsis 19, verso 1 y 2. Dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Sus juicios son verdaderos y justos. Luego, en el verso 9 dice, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Palabras verdaderas de Dios. Hay una bienaventuranza y hay juicio. Una bienaventuranza para los creyentes y juicio para los incrédulos. Sus juicios son verdaderos y justos. Sus juicios. Hay juicios. Mire, el error más grande que puede cometer alguien es decirle a los hombres que van al cielo cuando van al infierno. Cuando uno va a un funeral y uno queda puesto en estrecho cuando el muerto es inconverso. Porque cómo se consuela a la familia. Porque he escuchado a algunos que dicen, no, si el hermanito se fue al cielo. Y el hombre era un perverso. El hombre era un perdido. Y poder hablar estas cosas cuando somos llamados a decir la verdad. Si la verdad que no le predicamos al muerto, le predicamos a los vivos. Pero el mensaje también debe consolar. No hay nada más grato cuando uno va a despedir a un hermano. Cuando tiene la confianza, la seguridad de que ha partido con el Señor, de que ha sido justificado por la obra de la cruz.
Por eso es que las personas deben prestar atención mientras están en vida, mientras pueden decidir, mientras pueden creer, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay juicio, pero hay también bienaventuranza para los creyentes. Estas son palabras verdaderas de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en nuestros corazones, y le vamos a pedir a Felipe Leighton que nos despida en oración, por favor.